San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿con qué compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué se parecen? Son como niños sentados en la plaza que se dicen entre ellos: hemos tocado la flauta y no bailaron, hemos entonado cantos fúnebres y no lloraron. Vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y dicen: está endemoniado. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, qué comilón y bebedor, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría ha sido reconocida por sus discípulos. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es miércoles de la semana 24 del calendario litúrgico del tiempo ordinario. En nuestra fe, hermanos y hermanas, tenemos el Evangelio del capítulo 7, versículo 31 al 35 de San Lucas. Lucas 7, 31 al 35, donde de lo que vamos a hablar es, hermanos y hermanas, a veces la incomprensión que tenemos sobre las cosas de Dios, un cierto desprecio que puede haber a las cosas que Dios nos trae en nuestra vida, y la inconformidad que se mete dentro de todo lo que es, pues, tal vez no acoger lo que Dios quiere para nosotros. Siempre Dios busca lo mejor para nosotros. Lo que nos falta es un poquito de sabiduría, inteligencia, discernimiento, poder ver el propósito que tiene Dios para muchas cosas antes de yo estar levantando la bandera de quejarme o de estar anhelando lo que dejé atrás por la causa de Cristo, y en lo que estoy ahora como que no me agrada, quisiera dar marcha atrás. Eso es todo lo que vamos a ver en el Evangelio de hoy, y lo vamos a ver desde el sentido de vista, del punto de vista de que a veces pues hacemos las cosas en contratiempo, ¿verdad? En contratiempo al plan de Dios para nosotros, lo cual debemos identificar en el camino de la fe. Nos vamos a enfocar en esta lectura que se presenta para nuestra reflexión: cómo manejar la incomprensión a veces con la voluntad de Dios en nuestras vidas y el plan de Dios en nuestras vidas, que es prácticamente establecer el reino de Dios en nosotros. Cómo manejar a veces el desprecio que tenemos por las cosas de Dios y esa inconformidad que a veces se nos pega en la vida, hermanos y hermanas. De hecho, hermanos y hermanas, tenemos que aceptar que vale la pena a veces estar inconforme, porque a veces uno no puede conformarse, hermanos y hermanas, con la mediocridad, por ejemplo, y uno tiene que sentirse inconforme con la mediocridad. Uno tiene que sentirse inconforme con un estilo de vida que lleva hábitos que son destructivos para nuestra vida, y hay falta que seamos inconformes y nos salgamos de todo eso. O sea que es necesario, hermanos y hermanas, que en muchos momentos uno salga de la conformidad en la que ha caído y sentirse inconforme, ¿no? No podemos sentirnos conformes, hermanos y hermanas, cuando estamos haciendo el esfuerzo mínimo, lo más pequeño, para nosotros decir que estamos de lleno o plenamente en algo. Tenemos que sentirnos inconformes. Pero esto es un ejercicio de inteligencia, de aplicación, de análisis y sabiduría en la vida cristiana. Por lo tanto, tenemos que evaluar. Hay momentos en que la inconformidad hay que verla, hermanos y hermanas, desde un punto de vista que no sea que la inconformidad se manifieste con una incomprensión, con un rechazo, con un desprecio, ¿verdad?, a las cosas por parte de Dios. Hoy aquí eso es lo que nosotros vemos. Cuando tú resumes el Evangelio de San Lucas capítulo 7, es un ambiente, hermanos y hermanas, totalmente de incomprensión el que está enfrentando Cristo. Es un ambiente de desprecio por parte de los judíos. Y Cristo hace algo bien importante, hermanos y hermanas, porque está viendo Cristo que están rechazando el plan de Dios. Y el plan de Dios es otro que Cristo reine, ¿verdad? Y que Dios esté como supremo en nuestras vidas. Eso es lo que busca Cristo. Entonces Cristo se topa con este rechazo, hermanos y hermanas, ¿no? Y Cristo dice: ¿con quién los voy a comparar? Y es bien estratégico lo que Cristo hace, ¿no? Y dice que son como niños que le tocan la flauta. O sea, si hay música, no bailan, y si hay música, o sea, si hay música alegre, no bailan, y si hay música triste, no lloran. O sea, ni una cosa ni la otra. ¿Ves por dónde va esto? O sea, palo si boga y palo si no boga. Ahí entonces entra el detalle de la inconformidad.
Y se presenta el caso, y Cristo lo hace bien específico, ¿no? En términos de lo que está pasando en ese momento. Juan el Bautista vino, y Juan el Bautista era un profeta, hermanos y hermanas, que no comía, no bebía, y desarrolló una austeridad bien grande para ejecutar el plan de Dios en su vida. Acuérdate que Juan el Bautista se retiró al desierto, se salió del ambiente del mundo, se alimentaba de miel silvestre, se alimentaba de las langostas en el desierto, y por otro lado vestía, hermanos y hermanas, bien rústicamente con piel de camello y con un cinturón de cuero a la cintura, ¿no? Ese era Juan el Bautista, una austeridad bien severa, porque él entendió que esa era la forma en que él tenía que proyectar su entrega y el plan de Dios en su vida. Pues era catalogado como que estaba endemoniado. O sea, para los judíos de aquel tiempo, la incomprensión, el desprecio y la inconformidad con el estilo de Juan era el resultado de decir, ese hombre está endemoniado. Entonces viene Cristo, lo acusan a Cristo de que no es como Juan el Bautista. Entonces entonces le falta la austeridad de Juan el Bautista. Ese Jesucristo come y bebe, y entonces por lo tanto es un comilón, es un borracho y es amigo de pecadores. Entonces le falta la austeridad. Y ahí es que Cristo pues quiere poner todo esto en su sitio. Que estás viendo la realidad de todo esto, ¿verdad? Una inconformidad, una incomprensión y un desprecio por la falta de inteligencia, hermanos y hermanas, en ver que el plan de Dios, hermanos y hermanas, en cualquier persona se va a desarrollar de diferente manera, se va a desarrollar de diferente estilo y diferentes modelos. No estamos circunscritos, ¿verdad?, a llevar una vida delante de Dios uniforme, todo el mundo haciendo lo mismo, porque la vocación es una llamada por parte de Dios. Unos se casarán, otros no se casarán. Unos serán consagrados como sacerdotes y como monjas, otros serán como misioneros o hermanos religiosos o hermanas religiosas. Hay quien permanecerá en soltería y guardará su celibato, pero no se va a consagrar a Dios como un sacerdote o como una monja. O sea, esto nos abre las puertas a que hay diferentes maneras, hay diferentes estilos y modelos. ¿Para qué? Para servirle al Señor, pero no podemos estar en una sintonía de acusación de que este no es como aquel o aquel no es como el otro. Lo que pasa es que estamos contaminando la obra de Dios y el plan de Dios con tal vez esas creencias y esos pensamientos del mundo que se envuelve mucho en la inconformidad, una inconformidad que no es justificada de muchas maneras. La comparación con la generación, hermanos y hermanas, la hizo Cristo, porque esta generación del primer siglo que enfrentó Cristo, sus padres son los del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, nosotros vemos un pasaje que es bien parecido a este, por la inconformidad del pueblo, por el desprecio del pueblo y la incomprensión por parte del pueblo. Te voy a señalar brevemente en el libro de Números, en el capítulo 14, algunos versículos de ese capítulo, donde la inconformidad, el desprecio, la incomprensión, hermanos y hermanas, se trata y se llama rebelión. O sea que Cristo aquí lo que está diciendo, ustedes se comparan con vuestros padres que eran rebeldes, y vuestros padres necesitaron sabiduría para entender las cosas de Dios y el plan de Dios. En el capítulo 14 del libro de Números, mira lo que pasa para que tú entiendas la inconformidad de este pueblo. Esta es la generación de antiguo con quien Cristo los compara. Toda la comunidad se puso a lanzar gritos lastimeros y el pueblo pasó toda la noche llorando. Los israelitas se enojaron con Moisés y con Aarón, y toda la comunidad les dijo: ¿por qué no morimos mejor en Egipto? ¿Por qué no morimos mejor en el desierto? ¿Por qué Yahvé nos llama a esa tierra para que allí nos maten a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean esclavos? ¿No sería mejor para nosotros volver a Egipto? Y se decían unos a otros: elijamos un jefe y volvamos a Egipto. Fíjate cómo es esto. El plan de Dios para bendecir a este pueblo era sacarlos de Egipto, y tú conoces la historia, llevarlos a la tierra prometida, donde emana la leche y la miel,
para que ellos tengan su propia tierra, para que ellos tengan su pueblo y su nación, para que crezcan en el amor a un solo Dios. Y tenía que haber una prueba y tenía que haber una travesía, hermanos y hermanas. Entonces, durante esa travesía, cuando empiezan a experimentar las pruebas, los desafíos, el reto, que no hay agua, que no hay pan, que hay mucha calor de día, que hay mucho frío de noche, que no pueden cultivar nada en una tierra, hermanos y hermanas, que está llena de arena, que se puede sembrar, que se puede hacer, no hay agua y hay que estar buscando los oasis y a veces pasan días y no podemos saciar nuestra sed, pues es mejor irnos para Egipto. O sea, mira cómo se vuelven inconformes. La promesa está ahí, pero ellos no aceptan los retos y los desafíos. Hermanos y hermanas, toda promesa de bendición por parte de Dios viene acompañada de retos y de pruebas de desafío. Toda promesa de Dios viene acompañada de eso, y por lo tanto nuestra actitud no es de queja, no es de mirar al pasado, no es de volver al pasado de donde nos sacaron. No es eso, es mirar hacia el frente, a lo que está por venir, a lo que Dios en su palabra ha prometido y va a cumplir. Y si he de pasar por todo esto, lo pasaré, porque la promesa de Dios es fiel y se cumplirá. Y este es el punto que Cristo quiere señalar en este caso. Lo vivieron sus padres, hermanos y hermanas, dispuestos a irse a comer, hermanos y hermanas, a Egipto, pues sopa de cebolla con ajos. Eso es lo que estaban dispuestos, a ser esclavos en Egipto, a ser maltratados, a ser expuestos a la religión falsa, a los ídolos de aquel tiempo. ¿Cómo es posible que deseen un mal, verdad, ante un mal menor? Porque el mal menor es el que se presenta dentro de la prueba. Más todavía, hermanos y hermanas, la promesa estaba viva. Ellos querían hasta elegir un nuevo líder, porque Moisés, mira dónde Moisés nos ha metido. Esto es rebelión pura, hermanos y hermanas. Ahora, sigue andando el capítulo y dice: el país por donde hemos pasado y que exploramos es bueno, le dicen los que habían ido a visitar la tierra prometida. Es bueno, es una tierra excelente. Si Yahvé nos ofrece y nos favorece, nos llevará a ese país y nos dará esa tierra que emana leche y miel. Pero no se rebelen contra Yahvé. No teman a la población de esa tierra, porque nos la serviremos en bandeja. No tienen esperanza, porque Yahvé está con nosotros. No les tengan miedo. Esa es la promesa, hermanos y hermanas. Es que todos sabemos que la tierra prometida, al pasar tantos años, hermanos y hermanas, hasta llegar a Canaán, 40 años, vino un pueblo y aterrizó sobre ella y la hizo de ellos el pueblo de Canaán. Y por lo menos pues entendemos que tenían que entrar allí, y Josué tenía que sacar a aquella gente de allí, porque esa era la tierra prometida. Y entonces todo esto trajo una dificultad para el pueblo. Pero lo que tienes que saber, que ya nosotros conocemos, es que llegaron a la tierra prometida, es que llegaron a ser el pueblo y la nación, o sea, se cumplió. En el proceso va a ocurrir la incomprensión, va a ocurrir el desprecio y va a ocurrir también la inconformidad, hermanos y hermanas. La promesa es lo que uno tiene que fijarse en todo caso para no caer en esta rebelión contra Dios. La promesa envuelve un proceso, hermanos y hermanas, y una experiencia donde tenemos que enfrentar las pruebas. Pruebas que hemos de pasar por ellas, pruebas que en el nombre de Dios vamos a superar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, se les pide que tener paciencia. Y a nosotros también se nos pide tener paciencia en todo lo que es posible. Y el que pide paciencia tendrá que experimentar pruebas para alcanzarla. El que pide paciencia, ¿cómo se desarrolla la paciencia? Por arte de magia. Quiero paciencia, Señor, y cayó del cielo la paciencia, ya tengo paciencia. Para tener paciencia, bíblicamente, hermanos y hermanas, la tienes que desarrollar. ¿Cómo desarrolla Dios la paciencia en nuestras vidas para no ser inconformes con lo que Dios nos da, para no ser incomprensibles con lo que Dios nos da, para no despreciar lo que Dios nos da? Se desarrolla, hermanos y hermanas, la paciencia y la tolerancia a través de la prueba. Las pruebas van a venir, hermanos y hermanas, porque Dios no es un mago. Y Dios no hace las cosas por arte de magia. O sea, aquí hay todo un proceso en el cual nosotros tenemos que estar envueltos. Por lo tanto, el lamentarnos, hermanos y hermanas, por no tener lo que queremos o lo que otros tienen,
con eso y ese lamento no resolvemos nada. Ese lamento, pues hermanos y hermanas, es del mundo y es de las cosas del mundo. Fíjate a veces cómo traemos estas cosas del mundo para nuestra vida espiritual y nos hace gran daño. Hay mucha inconformidad en el mundo con cosas, hermanos y hermanas, que son vanas, que son pasajeras, que no son esenciales. La inconformidad del blanco que a veces quiere ser negro y el negro que quiere ser blanco, ¿verdad? El negro busca la sombra para no ponerse más negro y el blanco busca la playa para con los rayos del sol quemarse y tener un son tan. ¿Te has fijado en eso? Porque como que hay un detalle de inconformidad con lo que somos delante de Dios o como Dios nos ha creado. El gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo, el que tiene el pelo lacio lo quiere rizo, el que no tiene rizo lo quiere lacio, el que tiene mucha abundancia de pelo pues quiere estar rapado, cocopelón y sin pelo, y el que no tiene pelo porque es calvo pues se siente inconforme y desearía tener su cabellera pues hermanos y hermanas llena de pelo. El que es pequeño de estatura quiere ser grande y alto, el que es alto está inconforme porque es demasiado alto y quisiera ser pues entonces más pequeño. El que es rico quiere ser pobre, el que es pobre quiere ser rico. ¿Acaso, hermanos y hermanas, no debemos preguntarnos en esa incomprensión y en esa inconformidad que tenemos en la vida, preguntarnos si no hay algún tipo de bendición tal y como somos? ¿Tendrá ventaja una persona alta sobre una que es pequeña de estatura? Sí. ¿Tendrá una persona pequeña de estatura ventaja sobre alguien que es alto? Sí. En ambos casos, hermanos y hermanas, ¿de dónde sale la inconformidad? Porque no vemos el propósito. ¿Y sabes qué? Esto es complementarse. Porque el que es alto puede llegar a donde el que es bajo de estatura no puede llegar. Y el que es alto, hermanos y hermanas, que no puede llegar a ciertas cosas, el que es bajo de estatura lo puede compensar y auxiliar. Hay un propósito en todo lo que ha creado Dios y tenemos que ser conformes con eso. Yo recuerdo siempre una moraleja, hermanos y hermanas, no es un hecho de la vida real, pero era una enseñanza que decía de aquel hombre que estaba inconforme porque no podía caminar y había nacido sin movimiento o algún tipo de atrofia en sus piernas y no podía caminar. Tenía una parálisis y a veces le rogaba mucho a Dios y estaba bien inconforme. Los demás caminan, los demás van y vienen y yo no puedo caminar. A mí me tienen que llevar. ¿Por qué, Señor, tú me hiciste así? ¿Por qué, Señor, yo tengo que pasar por esto? Y en cierto momento, hermanos y hermanas, el hombre tuvo un sueño donde se veía caminando. Y cuando estaba caminando, hermanos y hermanas, por su propia cuenta, pudo manejar un automóvil, hermanos y hermanas, y conduciendo ese automóvil en el sueño perdió su vida. Por el mero hecho de que podía caminar. Aquella noche el hombre se despertó sudando y con mucho miedo y interpretó la pesadilla, pero de una forma de conformidad con Dios. Y le dijo a Dios: Señor, entiendo muy claramente por qué no tengo los pies. ¿Por qué no puedo caminar? Me has librado de un mal mayor sin darme cuenta y como que me lo has revelado. Es mejor para mí entonces estar en esta situación porque tengo vida. Si hubiese tenido mis dos piernas, probablemente hubiese muerto en un accidente de tránsito y ya no hubiese vuelto a caminar ni a tener la vida. Estas son las cosas que tenemos que ver, hermanos y hermanas. Y estas son las cosas y los asuntos en la vida de los cuales nosotros tenemos que experimentar cuál es la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas de la historia de aquel rey que tenía un súbdito? Que el súbdito siempre le decía: ¿sabes qué? Dios siempre obra para bien. Dios siempre obra para bien. Y siempre le decía a su rey que el obrar de Dios siempre era para bien, pero el rey como que lo ponía mucho en duda. Hasta que un día, hermanos y hermanas, estando en algún asunto, en alguna actividad, fue increíble y salieron del reino y se fueron a visitar otros lugares y, hermanos y hermanas, en un momento raptaron al que lo seguía. Y el que lo seguía pues se lo llevaron y cayó preso, fue raptado.
Y entonces, hermanos y hermanas, el rey pues fue llevado con los que lo raptaron, y hermanos y hermanas lo iban a sacrificar en un culto religioso de aquella civilización antigua. Y cuando están listos para ofrecérselo a su Dios, para acoger a este extranjero que vino a visitar, para ofrecerlo como sacrificio, notaron, hermanos y hermanas, que le faltaba un dedo a este hombre. Y entonces el sacerdote de aquella civilización dijo: un momentito, nosotros no podemos ofrecerle a nuestro Dios una persona que le falta un dedo, porque es una impureza. Y a Dios hay que entregarle todo puro, a ese Dios en quien ellos creían. Y hermanos y hermanas, lo liberaron y salió. El rey fue, hermanos y hermanas, y rescató al hombre, su súbdito, que estaba preso también, y los dejaron libres a los dos. Por el camino, en un diálogo que estaban haciendo, el rey le decía: fíjate, tú viniste a sacar el tema de que Dios siempre obra para bien cuando yo perdí mi dedo. Y tú me habías dicho desde el principio: rey, tenga paciencia y no sea inconforme. Dios sabe lo que hace. Por alguna razón y propósito usted perdió el dedo. Y ahora le dice al súbdito: he entendido yo que ese dedo, al perderlo yo, salvó mi vida ante el sacrificio al que me querían ofrecer aquella civilización. Y ahora yo no entiendo por qué Dios permitió que tú cayeras preso. Y el súbdito le dijo: también fue un propósito de Dios, y todo obra para bien en la vida. Yo caí preso, ¿sabe usted por qué? Porque si hubiese ido acompañado con usted aquel mismo día, entonces yo iba a ser el que iba a ser sacrificado y perdía mi vida, porque a mí no me falta ningún dedo de la mano, y me hubiesen encontrado como un ofertorio excelente y propicio para aquel sacrificio. Ahora entiendo, dijo el rey. Esta moraleja nos enseña mucho en la vida, hermanos y hermanas. Cuando nos evaluamos a nosotros mismos, a veces no nos damos cuenta de que somos ricos en muchas limitaciones que nosotros decimos tener. La inconformidad que nos viene por muchos asuntos de la vida, hermanos y hermanas, es porque a veces deseamos tener lo que otros tienen, o deseamos tener lo que nosotros queremos que deseamos tener, y que a veces ni necesitamos en la vida. Y por eso es necesario, hermanos y hermanas, que tengamos sabiduría. En este caso, hermanos y hermanas, Juan el Bautista tenía un propósito. Y su vida de austeridad, de irse al desierto y de no beber y de no comer como lo hacía todo el mundo, era un modelo, hermanos y hermanas, y era un estilo, y era una manera de cumplir su mandato a su estilo particular. El de Cristo, hermanos y hermanas, era otro. El de Cristo era ir con el pueblo, estar en las cenas, estar en las bodas, estar en toda la actividad, comer aquí, tomar vino allá, estar con los pecadores porque los vino a llamar, conocerlos, invitarlos a la salvación. Son estilos, hermanos y hermanas, totalmente diferentes. En esa conformidad debemos de entender, hermanos y hermanas, que no hay en las cosas de Dios y en los planes de Dios una sola y única manera de servir a Dios. Y no hay uno solo como modelo, hermanos y hermanas, de santidad para servirle a Dios en el plan que tiene con nosotros y en el desarrollo de su voluntad en nuestra vida. No hay un solo estilo, hermanos y hermanas, de vida cristiana. Por lo tanto, Dios actúa, hermanos y hermanas, de mil maneras en la historia, estimulando, hermanos y hermanas, en un momento determinado, lo que más tarde puede ser en un ambiente distinto, rechazado, porque es la voluntad de Dios. Hay tiempos y momentos en que unas cosas sirvieron para acercar a la gente a Dios. Hoy en otro estilo y en otra manera, hermanos y hermanas, en otro modelo, le servimos a Dios. Acuérdate aquí siempre de la historia de Marta y María. María y Marta, hermanos y hermanas. María la contemplativa y Marta la más activa y la más inquieta. Son dos formas de servirle a Dios. Una está envuelta en el servicio activo pastoral y la otra, Marta, más en el servicio contemplativo de adoración a Dios. Dos estilos diferentes, pero Marta no está haciendo nada malo, sino que su modelo, su manera y su estilo es diferente al de María, y los dos agradan a Dios.
Así que, hermanos y hermanas, tenemos que ver esto dentro de nuestro crecimiento espiritual. Enfoquémonos en eso. Juan fue precursor del Mesías. Su misión era distinta a la de Cristo. Jesús era el Mesías, el Salvador, y era Dios. Su misión muy distinta a la de Juan, y no tiene que ser igualita que la de Juan. Finalmente, hermanos y hermanas, está en nosotros optar. Eso es lo que enseña Cristo aquí, ante el plan de Dios por nosotros, si queremos terminar en la ruina o si queremos terminar en la riqueza de su bendición. Siempre usemos la sabiduría para guiarnos, siempre usemos el discernimiento por parte del Espíritu Santo. De una u otra manera podemos servir al Señor, siempre y cuando sea cumpliendo su voluntad, guardando sus mandamientos y sabiendo que en mi acto y en lo que estoy haciendo agrado a Dios sobre todas las cosas. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.